supuestamente el tango. Todo tiene que ver con todo, doctor. Hablaba del tango, hablaba del cerebro, ¿por qué no? De cómo nos prepara y cómo... todo ayuda, creo, ¿no? Todo sí, ayuda. Ella en un momento dijo, desde el sentido común, lo que está muy bien analizado, que el cuerpo tiene memoria. En realidad, el cerebro tiene memoria y se traslada al cuerpo. Y lo nombramos acá varias veces con el tema del deporte, que ella también lo asoció muy bien. Lo primero que hay que hacer es incorporar la función motora y automatizarla. Para después, como en el fútbol pasa que seguir la jugada y todo lo que está pasando, en el tango es seguir la emoción y el baile. Claro. Pero lo primero que haces es practicar para automatizar funciones motoras. Eso se llama praxia, funciones motoras automatizadas. Bueno, en un ratito volvemos, vamos a ir a las noticias. Ahora sí, doctor, minutos que vuelan a veces instantes que se hacen eternos. Claro. Bueno, podemos dar como ejemplo lo que estamos viendo en pantalla. En situaciones de ansiedad, temor o miedo, en general el cerebro entiende que pasó mucho más tiempo del que realmente pasó. Ajá. Situaciones de ansiedad. Sí, temor, miedo. Temor, miedo. Claro. El cerebro entiende que pasó más tiempo del que realmente pasó. Claro. En cambio, fíjense, lamentablemente, cuando estamos en situaciones placenteras, generalmente parece más corto. Pasa rápido. Pasa rápido. La típica frase de cuando uno, claro, se junta a comer con las amistades y hablás y charlás, la pasás bien y decís, uy, cómo voló el tiempo. Y quizás pasaron 2 horas y te parecen 20 minutos. Ahora, si estás en esa discusión, ese forcejeo que estaba ahí, quizás al revés, duró 5 minutos y pareció que duró 1 hora. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Claro, ¿por qué pasa esto? Que es así, lo interpretamos así. Fíjense, tenemos unas neuronas que marcan frecuencias, ¿sí? Como si fuese un péndulo, para medir el tiempo lo más objetivo que podamos. Hacen impulsos, son sectores neuronales que dan impulsos para medir el tiempo. Pero a su vez tenemos otras neuronas que agrupan esas unidades, esas frecuencias, depende de lo que vamos viviendo. Supongamos que marcó 10 segundos, en realidad marca en milisegundos, ¿sí? Pero supongamos que marcó 10 segundos, esos 10 segundos después son relativos a cómo se agrupan. Porque depende de la emoción que estamos teniendo en el momento, se interpretan diferente. Podés agrupar 10 segundos en realidad en una unidad que es mucho menor, como que los achicás, o podés ampliarlo y parecer eternos. Entonces, una unidad del cerebro intenta ser bien objetivo. Por ejemplo, ustedes acá están continuamente mirando la hora para no pasarse y manejar los tiempos del programa. Entonces, ese sector objetivo intenta inclusive entrenarse. Seguramente, Hugo, vos llega un momento que estás midiendo minutos y segundos acá. Nunca te vas a desfasar en tu programa por 20 minutos, lo cual depende de la actividad de uno. Sí, quizás 20 minutos no es nada. Para vos que tenés muy entrenada en esa área, estás contando minutos y segundos, aunque no tengas el reloj, es muy difícil que le erres por tanto. Realmente le va a agarrar por minutos. Es verdad. Ahora, frente a una emoción de este tipo, eso se altera y se agrupa diferente. Fíjense, cuando la amígdala, que es el sector que detecta el temor, se prende, ¿qué pasa? Nosotros mantenemos la atención selectiva en ese temor, porque tenemos más posibilidades de sobrevida. Cuanto más detalles veamos en esa situación de amenaza, el cerebro dice, che, presta mucha atención porque a determinados detalles, determinadas cuestiones te pueden salvar de esto. Entonces, es como que veníamos almacenando información en baja definición y de golpe le empezamos a almacenar en alta definición, ¿sí? Como en un HD. Y eso ocupa más espacio y a su vez cuando se recuerda, si querés ver todos esos detalles, tenés que verlo como en cámara lenta. Claro. Porque hay tantos detalles por recordar que almacenaste en tan poquita unidad que tenés que verlo lento. Por eso la sensación de que vamos a poner algo más trágico, un accidente que se hayan vivido, situaciones que recuerden realmente que lo conmocionaron. Por ejemplo, una situación típica que vimos los neurólogos. Muchas veces pasa de que convulsiona un paciente por primera vez y el familiar que está alrededor ve esa convulsión. Generalmente que convulsiona, si tiene una crisis total generalizada, se llama pierde el conocimiento. Entonces tiene que relatarte el que está alrededor qué es lo que pasó. Y fíjense que es típico que el familiar que relata o el que estaba al lado dice, no, duró como 20 minutos la convulsión, moviéndose. Y generalmente las convulsiones no pasan el minuto del movimiento clónico, se llama, ¿sí? Si es que lo tiene, no dura más de 1 minuto en general. Pero a todos les parecen 20 minutos porque fue tanta ansiedad, tanto temor, el cerebro guardó tanto detalle, intentó analizar tantas cosas en ese minuto para intentar resolver la situación, que cuando uno lo recuerda, para analizar todo eso que pasó, necesita más tiempo y entonces lo pasás como en cámara lenta. Qué bárbaro, ¿sí? ¿no? Yo digo, a vos el cerebro, digo, cuando empezaste a estudiar, sí.
hasta cuando terminaste de estudiar la carrera, Sí. yo digo, el cerebro te habrá deslumbrado, te habrá maravillado cada vez más. ¿Ha sido progresivo eso? Sí, no, continuamente me sigue pasando. Uno se va actualizando y además que no es solamente que te actualizas, es que todos los días sale información nueva. Imagínense que para estudiar el tiempo y el cerebro hay un laboratorio, hay varios, pero hay uno en Francia que es el más importante, que es un laboratorio exclusivo con investigadores adentro que solamente estudian la relación del tiempo y el cerebro. Qué bárbaro. Se dedican a eso. Porque a su vez esto, por ejemplo, el Parkinson... Y está siguen estudiado descubriendo cosas, ¿no? Porque continuamente. Esto, por ejemplo, que eso te voy me a llama la decir. atención. La enfermedad de Parkinson, por Parkinson, la atención. por ejemplo. En el Parkinson falta dopamina. Dijimos que al revés, cuando uno tiene placer, tiende a hacerse más corto. Y la dopamina también no es solamente está relacionado con la capacidad de moverse, sino que cuando hay placer se libera esa dopamina. Entonces, generalmente el paciente con Parkinson, cuando se hacen investigaciones simples de que cuánto tiempo te parece que pasó, siempre el paciente con enfermedad de Parkinson le parece mucho más largo el tiempo, lo sobreestima, ¿sí? Porque tiene esa disminuida esa dopamina. Fíjense que es bien pragmático estoy diciendo. Leí un estudio simple que se hizo para analizar esto. Sí. Por ejemplo, en laboratorios de Francia, primero siempre se hacen estudios con personas bien simples, después se les lleva a ratitas de laboratorio, por ejemplo, para analizar que emula el cerebro humano. Se hizo un estudio donde se ponían personas a ver películas, 3 películas diferentes, una de terror, una neutra y una triste. Y fíjense que en la película de terror, la mayoría de la gente, los que sintieron miedo en esa película de terror, sobreestimaban el tiempo, le parecía eterno. Una cuestión de mucho más tiempo, supongamos que la película dura 1 hora, le parecía que había durado 2. Claro. En cambio, en la película neutra, que no tenía esas emociones en intermedio, la acertaban más con el tiempo que había durado, ¿sí? Entonces, el solo hecho de tener miedo y estar tan prestando atención y viendo cómo sobrevivís a ese miedo, el cerebro guarda todo en alta definición, entonces para analizarlo todo te parece más lento. Realmente entonces el tiempo es relativo en nosotros. Por eso continuamente depende de la situación que vamos viviendo, si estás de vacaciones, claro, las vacaciones, viste, depende cómo las vivís, si tuviste estrés, si la pasaste bien, te parece más o menos. Otra cuestión es después qué se guarda en ese momento. Fíjense, uno se va de vacaciones. Y el otro día estaba, esto sí, por ejemplo, lo analizo en mí mismo cuando lo voy estudiando, por eso no lo puedo evitar. Me pasa de que he visto paisajes muy bonitos y vos como que querés con tu cerebro, como si fuese una cámara de fotos, guardarlo en tu cerebro. Decís, qué hermoso este atardecer o en este lugar. Sí. Pero después cuando te volvés, pasa un tiempo y tenés algo muy, a veces efímero de esa imagen. Te queda, la vez terminás viendo, o sea, inclusive ves la foto y decís, no me acordaba que era tan lindo de esta manera. Y fíjate que sí te acordás mucho de otras cuestiones que quizás no querías almacenar. Por ejemplo, pasa en esa playa que te estás acordando algo gracioso con alguien, algún comentario o una anécdota de empatía con otra persona y quizás recordás mucho mejor eso que el paisaje. Porque, por ejemplo, el cerebro... Un corte de tránsito de los que tenemos acá. O el corte, claro, todo lo que tenga que ver con emociones se termina guardando más que lo visual solo. Por más que nosotros hagamos el esfuerzo. Entonces hay cuestiones que están automatizadas, como la de lo relativo respecto al tiempo, que son difíciles de regular. Pero fíjate que a pesar de que es difícil de esa subjetividad que tenemos de controlar ese paso de tiempo, en el chico, cuando va creciendo, esa capacidad de ser lo más objetivo posible con cuánto tiempo está pasando se va desarrollando y el chico cada vez tiene mejor capacidad de medir el tiempo. Más o menos a los 10 años empieza a decir cuánto tiempo pasó y vos vas contando y le decís cuánto tiempo pasó y si pasaron 60 segundos te dice me parece más o menos 1 minuto, te dice el chico. Antes le cuesta un poco y cada vez tiene más capacidad y como vos si te dedicas a un trabajo donde estás viendo el tiempo continuamente se entrena eso. ¿Sí? Bueno, el doctor Hugo Valderrama... Sí. Una preguntita chiquitita. Sí. ¿Qué vínculo real debe existir un vínculo real entre el cerebro y la enfermedad de la tiroides? Uy, me sacó el tema. No, sí, totalmente. El hipotiroidismo o el hipertiroidismo tienen relación directa del sistema endocrino con el cerebro. Tanto desde o sea, son sistemas que se retroalimentan. Son feedback que va y viene. El cerebro regula la tiroides y a su vez las hormonas que secreta la tiroides regulan el cerebro. El hipotiroidismo en general, como ustedes la mayoría sabe, te desacelera las funciones, por eso se llama bradixiquia. Esto, hipotiroidismo no medicado y no controlado, porque realmente se medica y se controla muy bien. ¿Sí? Hay que hacerse control y regulando la hormona. Y bueno, y podríamos ir hablando. El hipotiroidismo al revés te acelera. No era el tema de hoy. Ahora hay un montón de gente pagando la consulta. Está bueno para que después lo hablemos. Porque hay mucha gente con problemas. Sí, se puede hablar muy puntual. Está bien. De todo se puede hablar. ¿Ha sido papá?
Sí, bueno, ¿Todo ahí, bien? ahí me pasó que... Felicidades. Muchas gracias, muchas Ah, gracias. bueno, felicitaciones. Fíjate, salimos del sanatorio y mi mujer dice, parece hace 4 días que estamos en el sanatorio. Había pasado 24 horas, pero claro, tantas emociones, tantas cosas, porque se adelantó un poquito, Claro. no llegó la cesárea, tuvimos que salir corriendo ahí. Vos ya tenías un varón, una nena y ahora Luz, otra nena. otra nena. Se llama Luz, sí, sí. Maravilloso. Pero no, todo genial, muy contento. ¿Eso cuánto? 3 kilos 50 gramos. Qué lindo Muy nombre. Bueno. Bueno, y las noches se me están haciendo eternas, porque Claro. estoy durmiendo 2 horas toda la noche. Hace una semana que no sé cómo estoy hablando ahora. Contale a tu cerebro. Sí, sí, estoy automatizado. Nacho, prepárate. Sí. Vos vas a Falta un ser, par de meses. vas Sí, a ser sí. papá. En abril. En abril vas a ser papá, así que también es una muy linda noticia. Ahora te preparo psicológicamente. Total. Para dormir 2 horas. Doctor Valderrama, muchas gracias. Hugo. Gracias a Un ustedes. gusto, un gusto.